Al igual que hoy, recibir una condecoración en la antigua Roma era el símbolo máximo de que se reconocía el trabajo duro y la lealtad de un soldado. Y entre todos los soldados romanos, uno destaca por ser el más condecorado del ejército romano. Se llamaba Spurius Digustinus, y es su historia la que contaremos en el video de hoy. Durante su carrera en el ejército romano, Spurio Ligustino fue condecorado 34 veces por actos de valor en combate y ganó 6 coronas cívicas. La corona cívica tenía una gran importancia para los ciudadanos romanos durante la República Romana, ya que se consideraba la segunda condecoración militar más importante que podía recibir un soldado. Para que nos hagamos una idea de lo difícil que era conseguir la corona cívica, para poder optar a este honor, el soldado no solo tenía que salvar la vida de un ciudadano romano, sino también matar al adversario y preservar el lugar de la batalla. Además, la persona rescatada tenía que proclamar la hazaña, lo que hacía aún más difícil ganar la corona. Spurius Digustino vivió en el siglo II AC y tenía unos orígenes humildes en las montañas de la península itálica. Nació en una cabaña de una pequeña hacienda abandonada por su padre en la región de Sabina, durante el consulado de Publio Sulpicio Galba y Cayo Aurelio. En 200 AC, Spurius Digustinus decidió alistarse en el ejército romano. Fue destinado a luchar contra los macedonios, liderados por el rey Filipo V, que por aquel entonces era aliado de Aníbal Barca. Dirigidos por el general Tito Flaminus, Spurius Digustinus y los demás legionarios se enfrentaron y derrotaron a Filipo V en la batalla de Sinoscéfalos, siendo esta una gran victoria de las legiones romanas contra las falanges macedonias. Tras esto, Filipo se vio obligado a aceptar un acuerdo de paz y Macedonia se convirtió en un estado cliente del Imperio Romano. Viendo el coraje y la valentía de su soldado, Tito Flaminio ascendió a Spurio, a centurión del 10º manipulo de los Astati, que era una de las clases de infantería del ejército romano. Este ascenso se produjo solo 3 años después de que Spurio se uniera al ejército romano. Tras la derrota de Macedonia, se presentó voluntario para luchar en Hispania, bajo el consulado de Catón el Viejo. La campaña en Hispania también fue un éxito y todos los soldados de Catón recibieron una ceremonia de acción de gracias de 3 días decretada por el Senado. En el año 194 AC, regresaron a Roma y recibieron el honor de un triunfo romano. Durante el desfile, se exhibieron numerosos objetos de valor y Catón distribuyó el dinero del premio entre sus soldados. Para entonces, además de ser ya razonablemente rico, Spurius vuelve a ser ascendido por su valentía, esta vez a centurión de la primera centuria de los Astati. Tras su campaña en Hispania, Ligustino Spurio se ofreció voluntario para servir en el ejército, dirigido por el general romano Murio Acilio Gladio. En 191 AC, lucharon contra los etolios, dirigidos por el rey Antíoco III el Grande, que en aquel momento había acogido a Aníbal tras su derrota en la Segunda Guerra Púnica. Al final de la campaña, Roma salió de nuevo victoriosa, y Spurius fue ascendido al cargo de centurión de la primera centuria de los legionarios veteranos. Durante sus 22 años de carrera en el ejército, siguió luchando en varias campañas más, ganándose cada vez más el respeto y la admiración de sus generales. Hacia el final de su carrera, Spurio tuvo la oportunidad de ser propuesto para un último ascenso en el ejército romano. Sus generales y él mismo presentaron argumentos ante el consulado para su ascenso a centurión primus pilus, el rango más alto que podía alcanzar un soldado raso en el ejército romano de la época. En esta ocasión, Spurio tuvo ocasión de pronunciar un emotivo discurso ante las máximas autoridades romanas. Dijo: «Me encargaré de que ningún hombre me supere en valor, como siempre he hecho y como atestiguan mis comandantes y compañeros de campaña». El consulado se sintió conmovido por aquellas palabras y trasladó la propuesta al Senado, que al final aprobó el ascenso de Spurio a centurión primus pilus. Así, a lo largo de su carrera, Spurio Ligustino participó en un triunfo romano.
fue ascendido a primus pilus y recibió 34 condecoraciones por actos de valor y 6 coronas cívicas. No es de extrañar que se convirtiera en el soldado más premiado de la historia del ejército romano. A lo largo de los siglos, el Imperio Romano se enfrentó a muchos desafíos, incluidas las traiciones desde dentro de sus propias filas. Muchos hombres de confianza de Roma decidieron anteponer sus intereses personales a todo lo demás, a menudo conspirando con sus enemigos para obtener beneficios personales o políticos. Y entre estos hombres destaca uno, Tito Labieno, uno de los principales generales de Julio César, que decidió traicionarlo durante la Guerra Civil Romana. Y en este video veremos más sobre la historia de este general. Tito Labieno nació en el siglo I, probablemente en el año 100 AC, en la ciudad de Singulum, en la región de Picenum. La familia de Labieno pertenecía a los equites, la segunda clase más alta de Roma, solo por debajo de la senatorial. Con poco más de 20 años, comenzó a servir en el ejército romano, bajo el mando del general Publio Servilio Isaurico, donde luchó contra piratas y tribus enemigas en las colinas de Cilicia. Con el tiempo, Labieno estrechó lazos con Pompeyo y Julio César. En el año 63 AC, era tribuno de la plebe junto a ellos, y trabajando juntos en Roma, Labieno y César se hicieron grandes amigos. Aunque disfrutaba de sus tareas administrativas como tribuno de la plebe, Labieno se identificaba más con el servicio en el ejército romano. Por ello aprovechó su experiencia y su posición política para conseguir un puesto de alto rango en las legiones de Julio César. Tras concluir su mandato como tribuno, Labieno pasó a servir como legionario, legado en las tierras de Galia. Este era el rango más alto que un soldado podía alcanzar en la legión, equivalente al de general del ejército. En la Galia, Labieno era el segundo al mando, solo por debajo de Julio César. La confianza y amistad entre César y Labieno era tal que el legado fue el único mencionado por su nombre en los escritos de César durante su primera campaña. Según el propio César, Labieno era un estratega militar, además de dirigir sus tropas con gran habilidad, especialmente la caballería. A lo largo de esa campaña, entre los años 58 y 52 DC, Labieno fue ganándose cada vez más el respeto de César, ganando numerosas batallas contra las tribus galas. Finalmente, César, viendo todos los esfuerzos de Labieno por ayudarle en su conquista en la Galia, le devolvió el favor nombrándole gobernador de la Galia Cisalpina en el año 51 AC. Además, en la campaña de la Galia, Labieno consiguió adquirir mucha riqueza y poder, pero aún no estaba satisfecho con lo que tenía. Soñaba con tener su propio mando independiente, o quizá llegar a ser cónsul de la República de Roma. Labieno pensaba que, ya que había trabajado tan duro, merecía al menos un puesto equivalente o superior al de Julio César, sin tener que servir rindiéndole cuentas. Excepto que César no daba ninguna perspectiva de que fuera a recibir algo más que ser gobernador. Esta aparente falta de reconocimiento dejó a Labieno muy resentido, y a partir de entonces pasó a planear la traición a su comandante. Era enero del año 49 AC, y el mandato de Julio César como procónsul en la Galia e Iliria había terminado. Por ello, el Senado le ordenó desmovilizar su ejército y regresar a Roma. Todo magistrado romano ejercía el imperium, que era el poder del mando sobre sus tropas. Podían ejercer este poder fuera de Italia, pero no podían introducir sus tropas en Italia sin permiso del Senado. Habiendo perdido sus poderes de magistrado, César debía despedir a su ejército antes de entrar en Italia, pero no lo hizo, y junto con su ejército cruzó el río Rubicón, que estaba en la frontera con Italia. Este acto fue una declaración de guerra contra el Estado. Al mismo tiempo, era la oportunidad perfecta para que Tito Labieno obtuviera la aprobación del Senado romano, traicionando a su antiguo comandante. Por lo tanto, Labieno no perdió el tiempo y se alió con el mayor enemigo de César, el general Pompeyo el Grande. Para esta guerra civil contra César, Labieno se llevó consigo a más de 3.700 soldados de la Galia. A cambio, Pompeyo le nombró comandante de la caballería. Durante los 4 años siguientes,
luchó junto a Pompeyo contra las fuerzas de César, ayudando a consolidar el poder de Pompeyo. Finalmente, el 17 de marzo del 45 AC, los dos antiguos grandes amigos se encuentran en la batalla de Munda, la batalla que no solo decidiría el futuro de sus vidas, sino también el de Roma. La batalla fue tan intensa que César expresó a sus soldados que no solo luchaba por la victoria, sino también por su vida. Suetonio afirma que César estaba tan desesperado que incluso pensó en quitarse la vida. Las pérdidas en el bando de César fueron significativas, ascendiendo a unos 1000 muertos en un ejército de unos 30.000 hombres. Durante el conflicto, un aliado de César, el rey Bogudes, atacó las líneas de retaguardia de los pompeyanos, lo que llevó a Labieno a sacar caballería del frente para enfrentarse a él. Solo las legiones de Pompeyo empezaron a retroceder, lo que provocó una derrota aplastante y muchas bajas. En este punto, Labieno encuentra su fin, mientras comandaba la caballería de los pompeyanos. Según el historiador romano Apiano, la cabeza de Labieno fue llevada a César tras la batalla. César envió hombres a buscar el cuerpo de Labieno y enterró a su viejo amigo con todos los honores. Aquella derrota puso fin definitivamente a la guerra civil romana, y César pudo regresar a Roma y gobernar como dictador romano electo. La ambición y las ansias de poder de Labieno le llevaron a traicionar a su antiguo comandante, lo que finalmente le costó la vida. Los legionarios romanos empezaban la jornada muy temprano, incluso antes del amanecer, con la responsabilidad de ordenar sus habitaciones y preparar una comida ligera bajo la supervisión de un tribuno militar. La comida proporcionada a los soldados era muy importante, y los tribunos tenían la función de garantizar que las raciones fueran adecuadas y de calidad. Tras el desayuno, tenía lugar el desfile matutino, un acontecimiento crucial para el día, en el que se leían todos los anuncios importantes y se daban las órdenes del prefecto. Se daba la palabra de orden y se informaba a los soldados de sus misiones para el día. Una vez finalizado el desfile principal, los legionarios participaban en un segundo desfile más pequeño, en el que podían tener reuniones disciplinarias, realizar sus tareas diarias con el centurión o ser asignados como centinelas. Pasar tiempo de guardia era habitual, y había guardias por todas partes, desde las puertas hasta los graneros y las enfermerías. Algunos acompañaban a los jefes de campamento en sus rondas. A otros legionarios se les podía asignar el mantenimiento del campamento, como barrer, limpiar las letrinas, los establos o ayudar en las despensas. Estas tareas dependían del centurión al mando, pero los legionarios podían intentar sobornar al centurión para que les asignara tareas más ligeras si lo deseaban. Lo importante era que el legionario estuviera siempre listo para sus tareas diarias. Tras el desfile matutino, a los legionarios se les asignaban diferentes tareas para el resto de la mañana. Algunos fueron enviados a hacer guardia, mientras que otros trabajaron en el mantenimiento del campamento. Otras unidades fueron enviadas a entrenar y hacer ejercicios. El entrenamiento era esencial para mejorar las habilidades de combate de los legionarios. Incluso después de dominar las técnicas básicas, practicaban la marcha, la lucha en formación, el asentamiento e incluso la natación. En algunas bases los legionarios entrenaban con armadura, practicando con la espada contra postes de madera. Además, hacían ejercicios generales, como vestirse rápidamente en caso de alarma repentina. Incluso en tiempos de paz, los soldados realizaban maniobras y construían fortificaciones imaginarias para estar preparados ante cualquier eventualidad. El objetivo era que los legionarios estuvieran siempre en forma y preparados para lo que viniera, incluso en los momentos de calma. Mientras la mayoría de los legionarios cumplían con sus obligaciones, a algunos se les encargaba ayudar a preparar la cena, que era para ellos la comida más importante del día. En algunas regiones, uno de los ejercicios más emocionantes y exigentes del día era formar parte de una partida de caza que llevaba carne fresca, como venado o jabalí, a la mesa de los compañeros en el comedor. En general, los legionarios destinados en la base eran algunos de los ciudadanos mejor alimentados del imperio. Dependiendo de la nacionalidad de la mayoría de los soldados, el comandante se encargaba de proporcionarles artículos como vino y salsa de pescado.
La carne, el queso y el pan eran artículos básicos y esenciales en la dieta de los legionarios. Durante la noche, los que no estaban asignados a la guardia nocturna solían dedicar su tiempo a preparar sus maletas para las inspecciones, que los oficiales solían realizar con frecuencia. También aprovechaban para escribir cartas o recibir paquetes de casa. Si las autoridades lo autorizaban, los legionarios podían divertirse fuera del campo. A menudo los legionarios de permiso pasaban el tiempo descansando en la casa de baños, donde podían relajarse, masajear sus músculos cansados, jugar a juegos de azar y charlar con los amigos, así como disfrutar de bebidas más baratas en las tabernas situadas fuera del campamento. Estas tabernas situadas en los pueblos surgían siempre cerca de las bases militares para satisfacer las necesidades de los soldados en busca de entretenimiento y diversión. Aunque los soldados estaban bien pagados, necesitaban aliviar el estrés tras una larga jornada de trabajo, por lo que la industria local del entretenimiento hacía todo lo posible por satisfacer sus demandas, ofreciéndoles un ambiente poco saludable en el que gastar su dinero. El entretenimiento fuera del campamento incluía encuentros con mujeres del pueblo, desde citas pagadas por hora hasta amantes y mujeres casadas. Aunque las actividades que se ofrecían en el pueblo eran atractivas, las autoridades intentaban ofrecer algo de competencia para mantener a los soldados entretenidos y bajo control. El emperador y los gobernadores gastaban mucho dinero y esfuerzo en proporcionar entretenimiento a las tropas. Representaciones teatrales, mimos y espectáculos de gladiadores eran algunos de los espectáculos que podían organizarse para entretener a la legión en el campamento. Sin embargo, los gladiadores a menudo se desanimaban al actuar ante un público tan exigente. La legión también podía organizar sus propios entretenimientos, como combates entre unidades y juegos militares. Todo ello formaba parte de los esfuerzos por mantener a los soldados ocupados y entretenidos durante su tiempo libre, y por garantizar que estuvieran en buena forma física y mental para llevar a cabo sus misiones. Aunque un soldado romano disponía de algún tiempo libre, la mayoría de ellos deseaba volver a vivir la experiencia de ser un civil temporal. Esto requería algo más que unas pocas horas fuera del campamento por la noche, por lo que la posibilidad de 1 o 2 semanas de permiso anual se lanzaba ante los soldados para motivarlos mientras estaban en el campamento. Sin embargo, las autoridades decidían cuándo y cómo el soldado recibiría este permiso, teniendo en cuenta la necesidad de equilibrar el tiempo libre del soldado con el personal general de la legión, y la posibilidad de que algunos soldados no regresaran. Más o menos 3 veces al mes, toda la legión se reunía para una excursión llamada ambulatura. La legión avanzaba unos 15 kilómetros desde el campamento, acompañada por la caballería, y practicaba diversos ejercicios militares, como escoltas, escaramuzas y cargas simuladas. A continuación, la legión libraba una batalla contra un enemigo imaginario, y los oficiales instaban a los hombres a regresar aún más rápido de lo que habían venido. Y esa era la rutina básica de un legionario romano. A pesar de ser considerada la pionera del derecho moderno, en la antigua Roma la corrupción estaba arraigada en todos los niveles de la sociedad. Y en este video exploraremos la breve trayectoria del emperador Pertinax, cuya lucha contra la corrupción en el Imperio Romano acabó costándole la vida. Pertinax nació en 126 DC, en Liguria, y era hijo de un antiguo esclavo que prosperó en el comercio de la lana. Al principio se dedicó a la enseñanza de la gramática, pero a los 35 años entró en el servicio militar. Su educación y sus recursos económicos le ayudaron a convertirse en líder de una pequeña legión gala en Siria. Gracias a su habilidad, ascendió rápidamente en el escalafón hasta convertirse en tribuno y luchar junto al futuro emperador Marco Aurelio. Pertinax llegó a ser senador, cónsul, gobernador y prefecto de Roma en 189 DC. Tras el asesinato del hijo de Marco Aurelio, Cómodo, en 192 DC, el trono del Imperio Romano quedó vacante, lo que provocó disturbios en Roma. Al no haber herederos directos de Cómodo, la guardia pretoriana tuvo que elegir al siguiente emperador. Tras la muerte de Cómodo, los 2 conspiradores en su muerte, llamados Laeto y Electo, ofrecieron el trono a Pertinax,
que aceptó inmediatamente. Se aseguró el apoyo de la Guardia Pretoriana con una generosa prima y fue proclamado emperador por el Senado. Sin embargo, su aceptación inicial pronto se convirtió en conmoción y descontento entre algunos. Tras el declive financiero provocado por los excesos de Cómodo, Pertinax subió al trono con determinación. Reorganizó rápidamente el imperio, demostrando humanidad, integridad y eficacia en la administración imperial. Según el historiador Casio Dio, para reconstruir las finanzas del imperio y cumplir sus promesas de primas a la Guardia Pretoriana, Pertinax vendió propiedades y bienes innecesarios adquiridos por Cómodo. Sin embargo, su enfoque estricto y sus medidas de austeridad, como el recorte del gasto público y la lucha contra la corrupción, empezaron a hacerle impopular. Puso en marcha una reforma agraria, ofreciendo tierras baldías libres de impuestos durante 10 años. También acusó a un funcionario del palacio de malversación de fondos. Aunque estas medidas iniciales fueron bien recibidas por el pueblo romano, también redujo el número de juegos de gladiadores, lo que le hizo aún menos popular. Estos rápidos cambios, llevados a cabo en solo 2 meses en el cargo, distanciaron a Pertinax de muchos, incluidos los gobernadores provinciales, que se habían vuelto más cautelosos a la hora de apoyar a cualquier emperador. Tras los excesos de Cómodo, el reino de Pertinax se vio amenazado por sus impopulares reformas. Se descubrió un complot para asesinarle mientras inspeccionaba un cargamento de grano en Ostia, lo que provocó el arresto y ejecución de los conspiradores. Sin embargo, el descontento con Pertinax creció entre la Guardia Pretoriana, el Senado y el pueblo. En marzo de 193 DC, 300 guardias asaltaron el Palacio Imperial y Pertinax y su chambelán electo fueron asesinados. Su mandato de solo 87 días terminó en desaprobación y tragedia. Su cabeza fue exhibida en las calles de Roma y el imperio entró en un periodo de guerra civil, conocido como el Año de los 5 Emperadores, que duró 4 años. Las opiniones sobre Pertinax varían. Algunos lo ven como alguien que intentó aplicar reformas necesarias de forma autoritaria, mientras que otros lo consideran demasiado duro. Pero, ¿qué opinas de las medidas adoptadas por este emperador? En el mundo moderno, cuando una autoridad tiene que ir a algún sitio, lleva consigo a sus guardaespaldas, y en la época romana no era diferente, ya que los emperadores y otras autoridades no iban a ninguna parte sin sus guardaespaldas, los lictores. El origen de la palabra lictor es tan antiguo que se remonta a una época en la que el Imperio Romano era solo un sueño lejano, ya que procede de los etruscos, un pueblo que vivía en la península itálica y que ocupaba territorios que en el futuro pertenecerían a los romanos. En este pueblo se inspiraron los romanos para crear sus lictores. El historiador romano Tito Livio nos cuenta que los primeros lictores fueron nombrados por el mismísimo creador de Roma, el legendario Rómulo, quien designó a 12 personas para ocupar este noble cargo. Pero cabe señalar que no hay consenso sobre por qué se eligió específicamente a 12 personas. Una hipótesis sugiere que Rómulo indicó este número de personas porque un sacerdote que interpretaba sus sueños y hacía presagios vislumbró 12 pájaros en su visión, mostrando el futuro reino de Rómulo, sugiriendo que esto sería una señal de su ascensión. Sin embargo, Tito Livio no lo apoya, señalando que lo más probable es que Rómulo se hubiera inspirado directamente en los etruscos, que tenían un candidato por cada uno de sus 12 estados. Para convertirse en lictor, era necesario ser una persona íntegra y, como mínimo, un romano libre con buenas aptitudes físicas. En cuanto a su reclutamiento, en la mayoría de las ocasiones eran nombrados por un militar o alguna figura respetable del estado. Sin embargo, lo más habitual era que los lictores fueran nombrados directamente por las autoridades a las que debían proteger, garantizando así que solo hombres de su confianza supervisaran su seguridad. En Roma los lictores vestían una toga, mientras que durante un triunfo o un acontecimiento fuera de la ciudad, llevaban una prenda militar roja, el sagulum, y en los funerales vestían túnicas negras. Su salario podía variar en función de la autoridad que protegían o de su rango, pero normalmente su salario rondaba los 600 sestercios.
Los lictores se encargaban de proteger a todas las autoridades romanas que ostentaban el imperium, como senadores, magistrados o cónsules. Se les permitía utilizar varas adornadas con faces, que eran haces de varas de madera atadas, y cuando se encontraban fuera del Pomerium, que era la frontera simbólica de la ciudad de Roma, utilizaban hachas, que eran recordatorios muy directos de su poder para ejecutar amenazas. Debían seguir a su señor a donde quiera que fuera, manteniéndolo a salvo en su casa, en las calles, en los baños públicos o en el foro. Y debían permanecer al lado de su señor, siempre que fuera a lugares con multitudes o posibles tumultos. Una autoridad solo podía prescindir de sus lictores si se dirigía a una autoridad superior, o si visitaba alguna ciudad libre. Y estos viajes, los lictores tomaban posiciones en una línea ordenada que se situaba delante de su señor, y el lictor más importante, que se conocía como próximos o primos, organizaba los avances. En caso de disturbios o grandes concentraciones, tenían la función de alejar el peligro de su señor, y para ello disponían de un gran poder, teniendo autoridad para castigar y encarcelar a ciudadanos romanos si así lo ordenaba su señor. El número de lictores que protegían a una autoridad dependía de su poder y de la importancia de su estatus. Un dictador como Julio César podía tener hasta 24 lictores, mientras que un cónsul o un procónsul podían tener entre 12 y 6. Pero durante la época imperial, los emperadores iban acompañados de 12 lictores, número que se incrementó más tarde en el reinado de Domiciano, quien estipuló el número de 24 lictores para salvaguardar a los emperadores. Sin embargo, en situaciones excepcionales, los lictores podían acompañar a personalidades que no formaban parte del Estado romano en acontecimientos especiales, como funerales. Sin embargo, a pesar de su importancia, durante el final del Imperio Romano, cuando las estructuras de su monarquía se derrumbaban, ciertos grupos acabaron perdiendo mucho poder o extinguiéndose. Fue el caso de los pretorianos y también de los lictores, que se extinguieron sumariamente. Sin embargo, incluso después de su extinción, estos soldados consiguieron inscribir el nombre de su grupo en los libros de historia, asegurándose así de ser recordados para siempre como uno de los grandes símbolos del poder y la gloria de los antiguos dirigentes romanos. Flama, famoso gladiador cuyo nombre de batalla significa llama, es recordado por ser uno de los mayores gladiadores del Imperio Romano. Una inscripción en una antigua lápida de Sicilia es la única pista que tienen los historiadores sobre su vida. Una característica única de Flama es que obtuvo la libertad en 4 ocasiones, pero sorprendentemente las rechazó todas. Esto le convierte en un personaje intrigante en la historia de los gladiadores romanos. En este video veremos más sobre su historia y algunas teorías que intentan explicar su inusual decisión de seguir siendo gladiador, a pesar de las oportunidades de libertad. Se cree que Flama era un joven judío sirio que fue capturado y enviado a luchar como gladiador en Roma. Su historia está vinculada al contexto histórico de la revuelta de Bar Kokhba en el año 135 DC, cuando los romanos, preocupados por sofocar la rebelión, enviaron una legión de Siria a Judea. Esta legión, además de ser temida en la batalla, contaba con una gran fuerza auxiliar, formada por jóvenes que aspiraban a la ciudadanía romana. Flama, probablemente menor de 18 años en aquel momento, se habría alistado como auxiliar en la legión. Sin embargo, su carrera como gladiador pudo comenzar por insubordinación, posiblemente por negarse a seguir las órdenes romanas durante la represión de la revuelta. Como consecuencia, fue vendido como esclavo y acabó en la arena. Al mismo tiempo, muchos esclavos judíos fueron capturados y entrenados como gladiadores. Sin embargo, muchos otros judíos capturados fueron rechazados y designados como noxios. Los noxios eran prisioneros de guerra, criminales convictos e incluso judíos y cristianos que eran arrojados a la arena sin armas ni experiencia de combate. Su sentencia de muerte era brutal, ya que se enfrentaban a la posibilidad de ser despedazados por animales salvajes o asesinados por gladiadores más hábiles y entrenados. Como gladiador, Flama comienza su entrenamiento en los rangos inferiores, conocidos como gregario.
luchando en grupos de prisioneros, obligados a combatir a muerte en un bosque. A pesar de las escasas posibilidades de sobrevivir, Flama consigue alzarse con la victoria final, ganándose la aprobación del pueblo romano y un nuevo nombre, Flama. Su improbable supervivencia le hace popular entre la multitud y le brinda la oportunidad de recibir un entrenamiento adecuado para avanzar a niveles superiores de combate. Se convierte en Secutor, un tipo de gladiador similar al Mirmidón, armado con una espada corta y una pesada armadura, entrenado para enfrentarse al Resiarius, un gladiador que utilizaba una red y un tridente. Como Secutor, Flama adquirió gran fama en Roma, participando en 34 combates, con 21 victorias, 9 empates, stan missus, y 4 derrotas, missus. Contrariamente a la idea de que los gladiadores luchaban siempre a muerte, muchos combates tuvieron lugar en recintos menores y no en las arenas imperiales, donde las luchas a muerte eran más habituales. Flama pudo haber sido derrotado en las arenas menores, pero su carisma y valor pudieron influir en el público para perdonarle la vida. Y el organizador de los juegos tenía en cuenta la opinión de los espectadores a la hora de decidir el destino de los gladiadores derrotados. Los gladiadores tenían la oportunidad de ganar la jubilación o la libertad si demostraban gran habilidad y valor en sus combates. La recompensa por esta hazaña era la rudis, una espada de madera que simbolizaba la liberación del gladiador. Flama rechazó la libertad ofrecida, no una, sino 4 veces. A pesar de tener la oportunidad de retirarse y ganar dinero, esto puede explicarse por el hecho de que la vida de un gladiador libre también era difícil, con opciones profesionales limitadas. Los gladiadores retirados solían acabar sirviendo en las legiones, trabajando como guardaespaldas, entrenando a otros gladiadores o convirtiéndose en lanistas, empresarios de gladiadores. Además, dentro de los centros de entrenamiento, los gladiadores tenían garantizada la comida, la atención médica y la vivienda, lo que podía hacer la vida del gladiador más atractiva que la incertidumbre del mundo exterior. La vida de un gladiador liberado no ofrecía necesariamente mejores condiciones, así que Flama encontró el éxito y el reconocimiento en la arena. Además, los gladiadores formaban una hermandad y Flama disfrutaba del apoyo y el respeto de sus compañeros. Cuando un gladiador moría en combate, estos grupos se aseguraban de que recibiera un funeral apropiado, incluida una inscripción en su tumba que honrara sus logros en la arena. La vida de Flama, el famoso gladiador sirio, llegó a su fin a los 30 años, en su 34º combate en la arena. Murió haciendo lo que amaba, y su tumba lleva una inscripción que destaca sus notables logros. Flama, Secutor, vivió 30 años, luchó 34 veces, ganó 21, empató 9 y fue derrotado 4 veces. Sirio de nacionalidad. Esta inscripción inmortaliza su valor y sus habilidades como gladiador, dejando un legado perdurable en la historia romana. En la tumultuosa región de Judea, bajo el control del Imperio Romano, Poncio Pilato destacó como un gobernador, cuanto menos controvertido. El periodo de su gobierno se recuerda sobre todo por los conflictos y tensiones con los judíos. Los relatos históricos muestran diversos acontecimientos que ponen de manifiesto lo inestable que era la relación entre Pilato y los judíos, mostrando los desafíos a los que se enfrentó durante su mandato como gobernador. Pero el gobierno de Pilato es más famoso por dirigir el juicio de Jesús, uno de los acontecimientos más importantes de la historia del cristianismo. Y en este video veremos todo lo que la historia nos cuenta sobre la vida de este gobernador romano. Poncio Pilato gobernó Judea durante 10 años bajo el reinado del emperador Tiberio, entre el 26 y el 36 DC. Su presencia en la región estuvo marcada por tensiones y conflictos con la población judía, y está recogida en fuentes históricas como el historiador judío Josefo, el filósofo Filón de Alejandría y, por supuesto, los evangelios cristianos. Sin embargo, antes de su nombramiento como gobernador, poco se sabe de su vida anterior. El apellido, Pilato, podría indicar habilidad con el pilum, que es como se llamaba el dardo utilizado por los soldados romanos. Sus orígenes se remontan a la región de Samnio,
en el centro y sur de Italia, lo que sugiere una posible ascendencia de antiguas familias de dirigentes samnitas. Antes de asumir el cargo del prefecto de Judea, Pilato probablemente tenía experiencia militar, siendo el camino establecido por Augusto para los miembros de la orden ecuestre. Algunos historiadores especulan que pudo haber comandado una legión estacionada en las fronteras del imperio, tal vez en las regiones del Rin o del Danubio. Tras la destitución de Arquelao, hijo de Herodes, el emperador Tiberio nombró gobernadores provinciales para administrar la región. Entre ellos destacó Poncio Pilato, nombrado en el año 26 DC, que se convirtió en el quinto gobernador de Judea bajo el Imperio Romano. Poncio Pilato no era solo un gobernador, formaba parte de la orden ecuestre, una posición respetable dentro de la nobleza romana. Su posición sugiere una familia que ascendió socialmente con el tiempo. Educado y casado, Pilato estaba bien situado en la estructura social y política de su tiempo. Como máximo representante del emperador, el gobernador romano de Judea tenía poderes sin precedentes. Podía imponer la pena de muerte, un acto de extrema importancia en una sociedad en la que la justicia y la autoridad romanas primaban sobre las leyes locales. Según algunas interpretaciones, aunque el Sanedrín, el tribunal judío, pronunciara la sentencia de muerte, esta necesitaba la ratificación del gobernador para ser válida. Esto subraya la supremacía de la autoridad romana sobre la vida de los habitantes locales. Además, Pilato era responsable de recaudar tributos e impuestos, así como de acuñar monedas. Esta autoridad omnímoda le convertía en una figura central, no solo en el ámbito militar, sino también en las esferas administrativa y judicial de Judea. La residencia oficial del gobernador romano estaba en Cesarea, ciudad estratégica e importante de la región. Ahí estaba estacionado el grueso de las tropas romanas, que garantizaban la seguridad y el control de la provincia. Sin embargo, durante los periodos festivos, como la Pascua, el gobernador solía trasladarse a Jerusalén, llevando consigo refuerzos militares para mantener el orden y el control durante los actos religiosos. Aunque Cesarea era el centro militar y administrativo, Jerusalén se convertía en el centro neurálgico durante las épocas festivas. La presencia del gobernador en la ciudad durante acontecimientos como la Pascua no solo simbolizaba la autoridad romana, sino que también garantizaba el orden público en un momento de gran agitación entre lugareños y peregrinos. Las fuentes que nos hablan de Poncio Pilato son limitadas. Además de los evangelios, los escritos del historiador judío Josefo, como las guerras judías y las antigüedades de los judíos, nos dan algunos detalles sobre las tensiones entre Pilato y el pueblo judío. El gobernador actuaba a menudo de un modo que ofendía la sensibilidad religiosa de los judíos. En una de esas ocasiones, Pilato ordenó a los soldados romanos que entraran en Jerusalén por la noche, portando estandartes con la imagen del emperador. Esta medida, considerada una afrenta a la sensibilidad religiosa de los judíos, provocó indignación y resentimiento. Una delegación de judíos se dirigió a Cesarea para protestar y exigir que se retiraran los estandartes. Tras 5 días de discusiones y la amenaza de ejecución por los soldados, Pilato cedió a las exigencias de los judíos y retiró las banderas. Este incidente inicial sentó las bases de una tensa relación entre Pilato y sus súbditos. Poncio Pilato provocó una nueva controversia cuando decidió instalar escudos de oro en los alojamientos de Jerusalén, con sus hombres y los del emperador Tiberio grabados en ellos. Esta medida provocó protestas que desembocaron en un llamamiento al emperador en Roma. Como resultado, Pilato recibió la orden de trasladar los escudos a Cesarea. Sin embargo, una de las acciones más controvertidas de Pilato fue utilizar el tesoro del templo para construir un acueducto. Esta decisión, documentada por Josefo, provocó una gran revuelta entre los judíos, que la consideraron una profanación de los fondos sagrados. Además de los textos antiguos, también han sobrevivido huellas tangibles de la época de Pilato, las monedas acuñadas durante su gobierno, que llevan el nombre del emperador Tiberio, y la famosa piedra de Pilato, descubierta en Cesarea en 1961, son testimonios físicos de su existencia. La inscripción de la piedra de Pilato es especialmente significativa, ya que es la única conocida sobre un gobernador romano de Judea antes de las guerras judeo-romanas. En el año 33 DC, los dirigentes judíos deseosos de condenar a Jesús
acudieron a Pilato para presentarle sus acusaciones. Acusaron a Jesús de subversivo, de incitar al impago de impuestos y de pretender ser rey, lo que suponía un desafío directo al poder del César. Durante el juicio de Jesús, Pilato ejerció su papel de gobernador con extrema tensión. Los evangelios muestran que intentó en repetidas ocasiones liberar a Jesús, reconociendo su inocencia. Sin embargo, la presión de los líderes religiosos judíos y de la multitud llevó a Pilato a ceder ante la condena de Jesús, lavándose simbólicamente las manos en público para exonerarse de su culpa. El mandato de Pilato, como gobernador, terminó hacia el año 36 DC, tras un incidente en el que masacró a un grupo de samaritanos cerca del monte Gerizim. Esta acción enfureció a los lugareños y culminó con la destitución de Pilato. Mientras Pilato era enviado de vuelta a Roma para rendir cuentas, el emperador Tiberio murió en el año 37 DC, tras su regreso a Roma. No se sabe qué ocurrió realmente durante y después de su juicio, pero la mayoría de los historiadores creen que Pilato simplemente se retiró. Por último, el historiador Eusebio, que vivió a finales del siglo III, afirma que Pilato se vio obligado a quitarse la vida durante el reinado de Calígula, sucesor de Tiberio. El gobierno de Pilato estuvo marcado por conflictos y tensiones con la población judía, que culminaron con el juicio de Jesucristo, un acontecimiento que ha quedado inmortalizado en la historia. En la galería de los grandes guerreros romanos del pasado destaca uno. Su nombre era Lucio Cicio Dentato, más conocido como el Aquiles romano. Los registros muestran que Lucio participó en 120 batallas y libró al menos 8 duelos individuales. Estas batallas le dejaron un total de 45 cicatrices en el cuerpo. Así pues, Lucio vivió un periodo turbulento de la República Romana. En el siglo IV AC, los dirigentes de Roma intentaban forzar un aumento de los impuestos. En el año 455, 2 hombres fueron elegidos para ser los nuevos cónsules de la República. Tito Romilio y Cayo Venturio tuvieron que dirigir Roma en un momento de tenso conflicto entre patricios y plebeyos. Los representantes del pueblo, conocidos como tribunos de la plebe, llevaban muchos años luchando por conseguir más derechos para los plebeyos y tratando de limitar los poderes de los patricios. Entre los ciudadanos plebeyos se encontraba Lucio Cicio Dentatus. Lucio no era uno de los tribunos de la plebe, pero según los historiadores, luchaba con uñas y dientes por los más pobres. No es de extrañar que su nombre fuera Dentato, que significa nacido con dientes. Probablemente fue un apodo que Lucio recibió de la plebe en honor a su lucha contra los patricios. Y por supuesto, a los cónsules Tito y Cayo les molestaban las manifestaciones contra los patricios que hacía Lucio. Así que en un intento de silenciar a Lucio y mantenerlo alejado de la plebe, Tito lo eligió para una misión muy peligrosa. Resulta que la ciudad latina de Tusculum había pedido ayuda a Roma, ya que había sido atacada por la tribu de los aqueos. Tito formó un ejército, compuesto principalmente por patricios, pero también incluyó a algunos voluntarios plebeyos, para defender a sus aliados. Lucio no quería ir, y estaba muy preocupado por los peligros de la misión. Se lo contó a Tito, pero el cónsul le interrumpió y le ordenó que guardara silencio. Esto nos da una idea de la relación de superioridad y autoridad entre patricios y plebeyos. Lucio consiguió sobrevivir a la misión y gracias a su valentía fue elegido por los ciudadanos plebeyos tribuno de la plebe en el año 454. Después de esto, Lucio logró varias hazañas más para el pueblo plebeyo. La primera de ellas fue ayudar a condenar a los cónsules Tito y Cayo por haber desviado el dinero de los soldados hacia otros fines. Con el tiempo, Lucio también participó en varias campañas militares, alcanzando el rango más alto que podía alcanzar un plebeyo, como centurión primus pilus. Según los historiadores romanos, Lucio recibió varios honores militares. 18 hasta Epurae, que era una condecoración al mérito. 25 Falerea, que era una medalla esculpida que se entregaba a los soldados que habían mostrado un comportamiento sobresaliente en combate. 160 Armilla,
brazalete concedido a los soldados por su valor excepcional, 83 torques, que eran anillos de oro que se llevaban alrededor del cuello y solo se concedían a las unidades de élite de la República Romana. Por último, ganó 26 coronas, entre ellas 14 coronas cívicas concedidas por salvar la vida de un ciudadano romano, 8 coronas de oro, 3 coronas murales y una corona de hierbas, que era la más alta condecoración militar romana y se concedía exclusivamente a un general, comandante u oficial que hubiera salvado a una legión o a todo el ejército. Además de tantos logros, los registros muestran que Lucio participó en 120 batallas y se batió en al menos 8 duelos individuales. Estas batallas dejaron un total de 45 cicatrices en su cuerpo. Por su lucha a favor de la plebe contra los patricios, Lucio Dentato era más conocido como el Aquiles romano, y debido a sus diversas conquistas militares, acabó convirtiéndose para los ciudadanos de Roma en un legendario ejemplo de valentía y dedicación a la República Romana. La inflación puede haber sido uno de los principales factores que contribuyeron a la caída del Imperio Romano. A lo largo de los siglos, los emperadores romanos tomaron varias decisiones económicas equivocadas que acabaron desencadenando un ciclo de depreciación de la moneda romana, contribuyendo a la inestabilidad económica y social, que finalmente culminó en la caída del Imperio Romano. Y todo esto empezó a suceder justo después del final de la República y el comienzo del Imperio. A partir de Augusto, los emperadores romanos se dieron cuenta de que podían utilizar monedas con sus imágenes para mostrar su poder y ganar popularidad. Para ellos, las monedas se convirtieron en una forma importante de destacar y mostrar su autoridad. Y de todas estas monedas, la que más destacaba era el denario. A lo largo de los siglos, el denario fue la columna vertebral de la economía romana. Una moneda que atravesó guerras, conquistas y expansiones del imperio. Cuando se introdujo el denario, era una moneda de plata casi pura. Sin embargo, con el paso de los años, su pureza fue disminuyendo. La plata casi pura fue sustituida por aleaciones de menor calidad, y el peso teórico de la moneda se redujo, lo que indica un cambio preocupante en la economía romana. La degradación del denario fue un fenómeno complejo, causado por diversas razones. La falta de metales preciosos desempeñó un papel importante, al igual que la falta de adecuación de las finanzas del Estado. Y todo ello se agrava en tiempos de guerra, cuando la degradación era aún mayor, con la necesidad de producir grandes cantidades de monedas para pagar ejércitos y suministros. Las monedas acuñadas en estos tiempos solían contener menos plata y eran de tamaño ligeramente inferior, lo que reflejaba las necesidades urgentes del Estado. Y esto se hacía incluso antes de que comenzara el imperio. El propio general Marco Antonio, por ejemplo, acuñó una vez denarios de plata degradada para financiar sus campañas militares. Al emitir monedas con sus retratos estampados, los emperadores no solo pretendían difundir su imagen, sino también demostrar riqueza y autoridad. Sin embargo, esta práctica no se llevó a cabo sin consecuencias. La economía monetaria del Imperio Romano sufría a menudo episodios de inflación. La culpa de ello la tenían sobre todo los propios emperadores, que a menudo emitían monedas para financiar proyectos grandiosos, como edificios públicos o campañas militares, que a pesar de reforzar su propaganda, solían reportar pocos beneficios al pueblo. A pesar de ello, podemos decir que a finales del siglo II después de Cristo, la inflación romana estaba relativamente bajo control, pero fue tras el asesinato del emperador Cómodo en 192 cuando la economía romana cambió radicalmente. Con el fin de la dinastía Nerva Antonino, estalló una devastadora guerra civil y el Imperio Romano entró en un periodo de caos político e inestabilidad militar. En este tumultuoso escenario, el dinero adquirió una enorme importancia, influyendo no solo en la economía, sino también en la política y en el destino del imperio. Herodiano, un historiador de la antigüedad, señaló que tras el reinado de Cómodo, el dinero se convirtió en la principal motivación de la gente. Los emperadores romanos se dieron cuenta de que podían utilizar el dinero para asegurarse la lealtad de sus soldados,
sobornándolos y ganándose su apoyo con pagos cada vez más generosos. La guerra civil aumentó aún más la necesidad de recursos financieros, no solo para mantener el ejército, sino también para garantizar su lealtad. En este periodo de incertidumbre, Séptimo Severo emergió como figura destacada, estableciendo una nueva dinastía que gobernaría el Imperio Romano durante más de 3 décadas. Sin embargo, las frecuentes campañas militares agotaron el tesoro imperial. Decidido a asegurarse la lealtad del ejército y derrotar a sus oponentes, Severo aumentó el contingente militar y subió los salarios de los soldados. A medida que aumentaba el gasto militar y crecía la inestabilidad social, Roma se vio obligada a reducir la cantidad de plata de sus monedas para cubrir gastos. Esta medida, con el tiempo, dio lugar a una inflación galopante, contribuyendo significativamente a la decadencia del imperio. Caracalla, hijo de Severo, continuó la política de expansión del ejército romano, aumentando los salarios de los soldados. Desde el siglo I DC, la paga anual de un soldado de infantería había rondado los 225 denarios, pero bajo el reinado de Caracalla, esta cantidad se duplicó. Caracalla declaró que nadie debía tener más dinero que él, excepto los soldados, lo que reflejaba la prioridad que se daba al ejército en los gastos del imperio. En el año 215, durante el reinado de Caracalla, se creó una nueva moneda para sustituir al denario. Se llamaba antoniniano, y técnicamente debía valer el equivalente a 2 denarios. Pero la realidad era que el antoniniano tenía menos plata, pesando solo 1,6 veces más plata que el denario. A medida que el antoniniano se fue imponiendo, el denario dejó de acuñarse en cantidades significativas, siendo sustituido por completo en 238, durante el reinado de Gordiano III. A medida que el Imperio Romano se enfrentaba a retos políticos y económicos, el valor del antoniniano empezó a decaer. Unos 50 años más tarde, hacia 268 DC, durante el reinado de Galieno, el contenido en plata de la moneda era muy bajo, oscilando entre el 5 y el 10%, y se añadieron cobre y estaño para compensar esta devaluación. Desde el reinado de Gordiano III hasta el de Galieno, los registros históricos y los descubrimientos arqueológicos revelan un aumento de la acuñación de plata como nunca antes se había producido. Como las guerras ya no generaban los grandes beneficios de antaño, el Imperio Romano dejó de expandir sus fronteras de forma significativa desde principios del siglo II. Con campañas militares cada vez más defensivas o centradas en cuestiones internas, el gobierno imperial se enfrentó a un dilema financiero. El repentino aumento de la producción de monedas de metales preciosos podría suponer un incremento significativo de los impuestos que se cobraban a los habitantes del imperio, lo que causaría preocupación entre todas las clases sociales. Ante la incertidumbre financiera, los emperadores romanos adoptaron una estrategia aparentemente lógica: volver a acuñar y manipular la moneda. Al retirar de la circulación las antiguas monedas de plata más puras, los emperadores las fundieron y añadieron más metales comunes a las nuevas emisiones. El resultado fue una degradación de la calidad de las monedas de plata, lo que permitió producir más monedas para los pagos, especialmente a los soldados. Esta astuta táctica permitió al imperio aumentar la masa monetaria sin afectar a su valor legal, pero suscitó preocupación por la estabilidad financiera y la confianza en la moneda. Durante este periodo de inestabilidad, cayó el comercio entre regiones distantes, se paralizaron las minas y los invasores extranjeros se llevaron las monedas de oro del imperio. Esto provocó una enorme reducción de la cantidad de dinero disponible y debilitó a los bancos. Hacia finales del siglo III, se hizo imprescindible reformar el sistema de acuñación, principalmente porque la diferencia de valor entre las monedas de bronce y las de plata se había vuelto muy pequeña debido al deterioro de la moneda de plata. En 284 DC, el emperador Diocleciano llegó al poder y se enfrentó a esta crisis de frente. Intentó contener la situación, introduciendo controles de precios en 301 DC y lanzando una nueva moneda de plata llamada Argentus. Sin embargo, en solo una década, el valor del Argentius se duplicó. La hiperinflación alcanzó niveles alarmantes y algunas estimaciones apuntan a una tasa de inflación de hasta el 15.000% a finales del siglo III. Llegados a este punto, ya no se podía hacer nada más para cambiar el sistema monetario. A partir de entonces, el valor de la plata en monedas cayó aún más.
y esto significaba, obviamente, que un ciudadano romano necesitaría muchas más monedas de plata para comprar las mismas cosas que compraba antes. La hiperinflación tuvo un impacto devastador en la sociedad romana, haciendo que la gente empezara a buscar alternativas a la moneda oficial, intercambiando bienes y mercancías directamente. Por supuesto, no podemos decir que este fuera el único factor, pero sí podemos afirmar con certeza que el deterioro de la moneda romana aceleró el declive del Imperio Romano. En 476 DC, el líder germánico Odoacro depuso al último emperador romano, Rómulo Augusto, marcando el fin del Imperio de Occidente. A partir de ese momento, ningún emperador romano volvería a gobernar desde Italia, y el mundo sería testigo del colapso de una de las mayores potencias de la historia. La adquisición del famoso caballo Incitatus marcó un punto de inflexión en la vida de Calígula, emperador romano, conocido por su turbulento y extravagante reinado. La llegada de este caballo especial aportó un nuevo nivel de extravagancia y excentricidad al círculo íntimo de Calígula. Se cree que Incitatus fue adquirido por Calígula hacia el año 39 DC y rápidamente se convirtió en un miembro privilegiado de la corte imperial. El caballo, de raza noble, atrajo la atención del emperador, que decidió tratarlo de forma especial y extravagante. Desde el principio, Incitatus recibió cuidados y atenciones meticulosos. Según los relatos de Suetonio, el caballo fue alojado en un establo de mármol, un lujo apenas visto para un animal, y su alimentación fue cuidadosamente supervisada, con una dieta especial que incluía los mejores granos y forrajes. Además, como senador, Incitatus gozaba de privilegios dignos de la nobleza. Se dice que el caballo tenía un pesebre de marfil y era alimentado con grano servido en platos de plata. Calígula incluso le proporcionó una cubierta púrpura, color asociado a la realeza. Casiodío arroja luz adicional sobre la saga de Incitatus, revelando que el caballo, además de sus lujos materiales, llegó a ser sacerdote. Incitatus poseía multitud de esclavos, estaba rodeado de su propia guardia personal y también tenía su propio feudo. El propio emperador Calígula invitó muchas veces a Incitatus a su mesa, ofreciéndole personalmente cebada y vino de la copa de oro. Al igual que los caballos, es una figura multidimensional y muy desconocida. Es difícil definir con exactitud la influencia que tuvo Incitatus en la configuración de la política del Imperio Romano como senador. Los historiadores no están del todo de acuerdo en este punto, pero según los escritos, a pesar de los planes de Calígula, Incitatus nunca llegó a ocupar el cargo de cónsul. A día de hoy, los eruditos cuestionan la exactitud de los relatos históricos en torno a Incitatus. Los historiadores creen que pudo haber influencias políticas de cronistas romanos, como Suetonio y Casiodío, para transmitir una imagen negativa del emperador Calígula. Esta distorsión de la verdad puede haber creado una narrativa que sirviera a los intereses de emperadores posteriores. También existe la hipótesis de que Calígula estuviera gastando una especie de broma para ridiculizar al Senado romano. Pero si esta historia era realmente cierta, sin duda atrajo la atención de la gente hacia el emperador, y muchos tal vez llegaron a considerarlo desequilibrado y extravagante. En la antigua Roma, la protección y vigilancia de rebaños y ganado era esencial, y para ello estaban los perros pastores, conocidos como canis pastoralis. No eran meros guardianes, sino fieles compañeros en la difícil tarea de pastorear un rebaño. Estos perros se utilizaban hace más de 2000 años y empezaron a usarse en la antigua región de Épiro. Y es muy interesante analizar la relación que los romanos llegaron a tener con estos perros a lo largo del tiempo. Algunos registros realizados en la época pueden ayudarnos a comprender esta relación. Por ejemplo, uno de los autores más famosos de Roma, llamado Columela, hablaba de algunas características específicas que tenían estos perros pastores, entre ellas su pelaje blanco o moteado. Su estructura alargada los diferenciaba y les confería una fuerte presencia en los campos de pastoreo. Estos atributos eran esenciales para enfrentarse a los lobos, corriendo tan rápido como ellos, pero también para distinguirse durante el día y la noche, ayudando a los pastores en su vigilancia constante.
Físicamente, estos perros tenían una figura robusta y un pelaje que oscilaba entre el blanco y el marfil. Estos atributos hicieron de la raza Maremano Abruzzo una de las más utilizadas para el pastoreo y la guardia del ganado. Esta raza se originó en Italia en la época romana y es mencionada por varios escritores famosos como Aristóteles y Virgilio. Los machos, de 65 a 73 centímetros de altura, pesaban entre 35 y 45 kilogramos, mientras que las hembras, más delicadas, medían entre 60 y 68 centímetros y pesaban entre 30 y 40 kilogramos. El filósofo Varrán registró algunas otras características de estos perros, sugiriendo incluso añadir un clavo a los collares de cuero de los perros para evitar que los lobos causaran daños durante los ataques. La diferenciación entre los perros estaba marcada por sus intensos ladridos, que demostraban la confianza en sí mismos necesaria para proteger eficazmente a los rebaños. Había cierta diferencia entre los perros pastores y los perros guardianes. A diferencia de los perros pastores, que guiaban al rebaño junto con el pastor, los perros guardianes permanecían con el rebaño las 24 horas del día, listos para hacer frente a cualquier amenaza, incluso cuando el pastor no estaba presente. Además, estaban integrados en el rebaño y vigilaban a los posibles intrusos, utilizando la intimidación vocal y el comportamiento agresivo para ahuyentar a los depredadores. Preferiblemente, se colocaban dos perros junto al rebaño, formando una especie de equipo de vigilancia. Este planteamiento tenía sus ventajas, ya que permitía a los perros ayudarse mutuamente en situaciones de peligro, alternar la vigilancia e incluso sustituirse en caso de lesión o enfermedad. Sin embargo, el número exacto de perros necesarios dependía de varios factores, como el tamaño del rebaño, la presencia de grandes depredadores y las condiciones meteorológicas. El adiestramiento de estos canes comenzó cuando aún eran cachorros y se les introdujo en la manada entre las 4 y las 5 semanas de edad. Esta interacción inicial entre las 3 y las 16 semanas era esencial para que los perros se vieran a sí mismos como parte de la manada a la que había que proteger, y no como presas. Un perro guardián de ganado no se consideraba digno de confianza hasta que tenía al menos 2 años. Durante este periodo, la supervisión, la orientación y la corrección eran fundamentales para enseñar habilidades y normas. Los perros mayores, experimentados en este papel, desempeñaban una función vital en el adiestramiento de los más jóvenes, simplificando el proceso. Por su lealtad, los canis pastoralis se convirtieron en verdaderos amigos de los romanos, manteniendo siempre viva la tradición de proteger los rebaños en Roma.